Buenos días, soy José Antonio desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, un nuevo programa hoy. Un programa que espero que sea interesante y del que vamos a hablar sobre algo, pues yo creo que muy chulo. Vamos a hablar sobre las ecociudades. ¿Qué es esto? Bueno, pues ciudades ecológicamente sanas donde se compenetren urbe y naturaleza. Son ciudades que todavía no existen, pero bueno, ya se van dando ciertos pasos para lograrlas. Vemos atisbos de ellas en las tecnologías alternativas que hoy ya se aplican, por ejemplo, en proyectos alternativos para recuperar arroyos urbanos, en los tejados que se convierten en zonas verdes, en los parques que se introducen frutales y cultivos, incluso en nosotros mismos, en las personas que dejan de lado el automóvil para simplemente caminar, coger su bici o utilizar los transportes públicos. Digamos que el camino hacia estas ciudades no consiste simplemente en plantar 4 árboles y realizar alguna campaña de cara a la galería, mientras se mantiene el mismo modo de vida, el mismo comportamiento, el mismo ritmo de producción, como por ejemplo es lo que están haciendo muchos partidos políticos actualmente. No estamos hablando de todo esto, estamos hablando de algo más. Estamos hablando de una transformación profunda en nuestra forma de ver el mundo, encontrando nuestro lugar en el conjunto del planeta, es decir, comprendiendo, entendiendo un poco más lo que es la naturaleza, interactuando con ella y bueno, pues comportarnos más ecológicamente, ser sus amigos y no sus enemigos. Desde que hace unos 6.000 años aparecieron en Mesopotamia las primeras ciudades como centros de poder político y militar, su existencia se ha basado siempre en la explotación de los recursos humanos y naturales que estaban a su alrededor. Siempre ha sido así. Lo único que pasa es que hace 6.000 años esas ciudades tenían 20-30.000 habitantes, por ejemplo, pero hoy estamos hablando de ciudades que tienen incluso 2 o 3 millones de habitantes. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hoy son epicentros de la devastación ecológica. Centenares de estas ciudades han crecido más allá de los límites razonables, creando un ambiente masificado, algo impersonal, ruidoso, contaminado, donde se hace difícil pasear o respirar a gusto. ¿Por qué ha pasado esto? Porque desde la ciudad lo que se ha intentado siempre es desterrar a la naturaleza y no teniendo en cuenta que la naturaleza es lo que nos sustenta. Nuestra relación con ella, como animales que somos, tiene que ser la que ha sido en tiempos remotos, hasta hace incluso poco, y no lo que hoy se hace. También hay que decir a su favor que de las ciudades, pues eso, han salido también algunas personas que luchan, que nos dicen lo bueno de la naturaleza, etc. Por ejemplo, en Atenas, en la Córdoba del siglo XII, la Florencia de los Médici, de ahí han salido sabios, artistas, antes los cuales incluso las universidades modernas no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Por la presencia de escuelas, de talleres, contacto casual, espontáneo entre sus habitantes. Muchas de estas ciudades han sido muy importantes para la evolución de la conciencia. ¿Vale? Y bueno, los avances de centralización y dominio
que impulsaron estas ciudades, ahora mismo en nuestra época prácticamente no sirven de nada. Tampoco sirve ya la oposición entre la ciudad gris y los oasis de naturaleza virgen, donde el alma y los pulmones de los ciudadanos salen a respirar los fines de semana. Hay un éxodo de las ciudades al campo, al bosque, a las playas, a los litorales. Algo donde no sea simplemente una cárcel de cemento. Entonces, de la urbe llegan cada vez más a los habitantes del campo. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a pensar que es necesario que la naturaleza y sus ritmos se reintroduzcan en la ciudad. Estamos hablando de las ecociudades. Serán síntesis entre urbe y naturaleza. Combinar el sentimiento de la comunidad que sentimos en los pequeños pueblos con los beneficios socioculturales y los servicios de la gran ciudad. El tamaño de estas ecociudades debería oscilar entre los pocos miles de habitantes y como mucho el medio millón de personas. Por encima de esta cifra es difícil que se pueda gozar de unas condiciones de vida óptimas. Deberían potenciar instituciones más cercanas a los ciudadanos, por ejemplo, alcaldías de barrio, consejos de distrito, o como en un gobierno federal podrían oponerse a cualquier proyecto que les afecte. Los más de 8.000 millones de personas que habitamos la Tierra, 8.000, posiblemente no cambiaríamos ni si una parte de nosotros no compartiera el espacio urbano, porque estamos acostumbrados a las ciudades. Pero, viviendo en ecociudades, podríamos disminuir nuestro impacto sobre la biosfera, ya que gastaríamos menos utilizando más transporte público, por ejemplo. Necesitaríamos recorrer distancias menores para proveernos de alimentos, ropa, incluso cultura, atenciones médicas, etc. Y compartimos una serie de materiales y servicios con los demás ciudadanos. Al agrupar los hogares en edificios aumentamos su aislamiento térmico. También ahorramos en energía. Por ello, lo más efectivo que podemos hacer para salvar la Tierra es construir ecociudades y hacer que la vida urbana sea tan maravillosamente atractiva para que más gente la adopte. Tendremos que pasar del gris al verde. Los célebres jardines colgantes de Babilonia o los jardines flotantes de Tenochtitlán que deslumbraron a los conquistadores españoles a su llegada a la capital azteca atestiguan que no es difícil lograr un equilibrio entre naturaleza y espacio urbano. Antes ya se consiguió. Las zonas verdes hacen más respirable el aire de las ciudades y proporcionan un ámbito de esparcimiento, pero también constituyen una necesidad psicológica. Sin ellas, mal puede el ciudadano desarrollar una vivencia de la comunidad y amistad con sus vecinos, una forma de pertenencia y arraigo en el lugar donde habita. Necesitamos el verde. Empezar a desechar el gris. Y por otra parte, para quienes nos sentimos parte de la naturaleza, la vida entre el asfalto y el hormigón equivale a estar desterrados de nuestra verdadera patria. Las ciudades sin vegetación son como cuerpos sin alma. Y ahora vamos a ver el tema del transporte. Los hogares en una ecociudad deberían estar a menos de 15 minutos andando de parques, bosques o zonas verdes, donde encontrarnos de nuevo con la naturaleza. La naturaleza que nos sostiene y nos hace comprender los ciclos de la vida. También los propios edificios deberán restituir el suelo que ocupan. Así, por ejemplo, en diversas ciudades europeas y americanas se están extendiendo las zonas verdes en los
tejados, que además de su efecto estético y oxigenador, actúan como una excelente capa aislante, refrescando en verano y dando calor en invierno. En caso de tormentas, evitan inundaciones en las calles, al retener importantes cantidades de agua, que luego liberan gradualmente a través de las plantas y la evaporación. En Berlín y Mannheim, actualmente, ya se exige que los nuevos edificios dediquen a zona verde los tejados, siempre y cuando con una pendiente menor del 10%. La vegetación de los jardines y tejados no tiene por qué ser meramente ornamental. Se tiene que aprovechar para el cultivo agrícola todos los espacios posibles alrededor y encima de las casas. Numerosas casas e iglesias han poseído desde siempre un huerto para proveer la cocina, y durante siglos se han cultivado en los tejados en los barrios trabajadores de París. Esto, por ejemplo, en España no se hace. Aparte del beneficio económico, estos cultivos son una fuente de satisfacción mayor que el mero hecho de cortar el césped o arreglar setos. Solo en las últimas décadas de creciente contaminación urbana nos han hecho olvidar las posibilidades agrícolas de los tejados, los jardines y los alféizares de las ventanas. Por lo mismo, es mejor plantar frutales en los parques que meros árboles ornamentales. En Bangalore, India, la cuarta parte de los árboles de la ciudad son frutales, que constituyen un sustento de los pobres. En ciudades europeas como Ámsterdam o Annecy, es grato pasear por zonas peatonales surcadas por canales o arroyos. De hecho, la mayoría de las urbes han sepultado los torrentes y arroyos que originalmente las atravesaban. En Barcelona, por ejemplo, casi 100 calles llevan el nombre de antiguos torrentes. Estas corrientes de agua no solo renuevan la vida de la tierra, sino que tienen un poder especial para renovar el alma y la vida en las ciudades. Por ello, en numerosas ciudades californianas existen proyectos para devolver los arroyos a su antiguo cauce. Por ejemplo, Berkeley, Davis, San Luis Obispo, ya los han recuperado. Por otra parte, la naturaleza no solo puede y debe introducirse en la ciudad, sino que en muchos aspectos puede ser su modelo, el modelo a seguir. Algunos proyectos de ecociudad, por ejemplo en Dinamarca, aplican a sus diseños la eficacia y armonía de las formas naturales, como la espiral, sobre la que pueden construirse alineamientos de hogares que combinan el dinamismo y la intimidad. Otros arquitectos afirman que ningún edificio debería sobrepasar la altura de un árbol alto, esto es entre 5 y 7 plantas. ¿Por qué? Porque es la altura en que los edificios ahorran más materiales y energía, y diversas estadísticas médicas atribuyen hasta un 57% más de dolencias a las personas que viven por encima de un cuarto piso. También la asombrosa capacidad de la naturaleza para reciclar una y otra vez sus materiales ha de ser un modelo para la urbe ecológica, que deberá tener programas de reciclado y descontaminación cada vez más completos. La ecociudad debería integrarse lo mejor posible en su entorno natural, aprovechando los conocimientos de la geobiología, y sus habitantes habrían de poder apreciar, tanto como en el campo, las puestas de sol y las tormentas, disfrutar del canto de los pájaros, el frescor de la hierba. Todo ello son elementos que deberían de ser imprescindibles en una ciudad. Por ello hablamos de las ecociudades y deberíamos de empezar a cambiar y pensar en ello. En ciudades de más de, por ejemplo, 1 millón de habitantes, la vida no es tan grata como se supone, por muchos servicios, por mucho... Simplemente está orientada al consumismo, trabajar, consumir, gastar dinero, 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 todo se hace por dinero.
No, también tenemos la naturaleza. Por ello mucha gente sale en cuanto puede, los fines de semana, vacaciones, etcétera, a sitios donde esto no existe, normalmente la naturaleza. Y ahora vamos, por ejemplo, a hablar de la energía. Aproximadamente el 40% de nuestro consumo de energía se relaciona con el transporte. En las ciudades, el 60% del humo, el 85% del monóxido de carbono y el 90% del ruido proceden de los vehículos a motor. Además de contaminante, el automóvil es un devorador de energías no renovables y por él se recubren de asfalto cada año centenares de kilómetros cuadrados de naturaleza. Pero los transportes del futuro serán mucho menos derrochadores y contaminantes que hoy. La mayoría de los desplazamientos largos se realizarán en trenes, tranvías y autobuses, mucho más eficaces que los actuales, y donde estaremos haciendo el recorrido 60 personas y no 4 en un coche. El asfalto dejará de ganar terreno a la naturaleza y las bicicletas ocuparán la mayor parte de los recorridos cortos. Dos mitos relacionados con el automóvil son la seguridad y la comodidad. Todo ello se desvanecerá a medida que se expanda la conciencia ecológica, ya que seguridad incluirá no solo la de los pasajeros, sino la de la tierra, el aire y el conjunto de la biosfera. Comodidad incluirá la de nuestra conciencia, que bajo una lluvia intensa se sentirá más incómoda en un buen cochazo derrochador que en una ecológica bicicleta. Otro mito, el de la rapidez, ya está en entredicho. Dejan el automóvil por detrás del metro y las bicicletas en muchos trayectos igual. Llegamos antes en bici que en automóvil. Y hay que pagar el gasto que genera: seguro, gasolina, parking, peajes, multas, reparaciones. Algo que la bici lo obvia. Por otra parte, la bici es ya hoy el principal medio de transporte en el tercer mundo. Si todos los habitantes del planeta quisieran automóviles, no habría ni siquiera material para fabricarlos. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo atiende a razones. Las ecociudades dispondrán al menos de dos métodos para atenuar el uso del automóvil privado. Tendremos que gravar con mayores impuestos su compra y la gasolina que consumen. Y con estos gravámenes se financiarán los transportes ecológicos. Diseñar calles lentas, que a través de ondulaciones del pavimento, curvas y zonas verdes a modo de obstáculo, den prioridad a los ciclistas y caminantes sobre los automóviles, para disuadir el uso de los mismos. Actualmente, algunas ciudades en el centro y norte de Europa conceden muchas más facilidades a las bicicletas que nuestros irrisorios o inexistentes carriles bici. Por ejemplo, en Burdeos y en Palo Alto y Davis, en California, dichas facilidades son comparables a las que tienen los automóviles. En algunas ciudades norteamericanas se proyecta construir pedestrian pocket, grandes islas básicamente peatonales unidas entre sí por tranvías. Este hecho también es una realidad en algunos países europeos, por ejemplo en Italia. En Milán circulan unos días los automóviles con matrícula par y otros los que llevan la matrícula impar. En Suecia solo pueden circular por las ciudades los automóviles que exhiben en el parabrisas un abono de metro o autobús. Los transportes públicos son gratuitos o semigratuitos en algunas ciudades como Portland, y por otra parte Zúrich ha organizado el tráfico urbano bajo el lema: es bueno para la ciudad todo lo que dificulta el viaje en automóvil. Es decir, se están tomando medidas.
estamos teniendo conciencia. Debido a los problemas que tenemos como faltas de aparcamiento, aglomeraciones, un poco el ajetreo y todo el follón de la vida, la coexistencia entre automóviles y personas que van a pie o van en bicicleta, pues todo ello son problemas que tendremos que pensar en solucionarlos. ¿Cómo? Pues introducción de tranvías más rápidos, un poco pues campañas para utilizar el transporte público, la utilización del vehículo no contaminante, todo ello en función de aumentar la calidad de vida en una ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues vamos un poco en camino. ¿Con qué? Pues con las energías renovables. Las energías renovables cubrirán la mayor parte de las necesidades de las ecociudades, sustituyendo a los combustibles fósiles y la energía nuclear, que irán quedando relegados a causa de sus numerosos problemas. ¿Con qué podemos sustituir estas dos energías y estos problemas? Pues con energía solar pasiva, paneles fotovoltaicos, en la mayoría de edificios, en los que se utilizarán todos los recursos de la arquitectura ecológica, como son paredes trombe, aislantes y pinturas naturales, reguladores vegetales, algo que hoy es realidad en muchos hogares de ciudades como Davis, Überlingen, Donach. La tecnología solar ya permite construir pequeñas centrales eléctricas, sumamente rentables. Otras energías con futuro, pues son la eólica, que ya se emplea en algunas ciudades. La cogeneración, aprovechamiento del calor generado por los procesos industriales. Abastece, por ejemplo, a barrios enteros de Brescia, Verona, Berlín o Stuttgart. La geotermia, que aprovecha el calor de la tierra, por ejemplo en la ciudad italiana de Ferrara, gracias a manantiales naturales que aportan calefacción y agua caliente a miles de ciudadanos. Todo esto se llama ahorro energético y es una de las grandes bazas. Hoy tenemos tecnologías que permiten triplicar la eficiencia de los sistemas de iluminación o disminuir a la cuarta parte las necesidades de calefacción. Por ejemplo, en la Italia, la ciudad de Trani ha sustituido el alumbrado público de su centro histórico por un sistema de bajo consumo a base de lámparas de vapor de sodio. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos una tecnología para ayudar y no para perjudicarnos. Entonces, utilicémosla. Apliquemos las soluciones ecológicas y no agresivas a la naturaleza para nuestra vida, para vivir, para poder desplazarnos, para poder ejercer la vida diaria. Todo ello lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que empezar a cambiar la ciudad, a convertirlas en ecociudades. Y luego vámonos a otro de los aspectos fundamentales, las ciudades sin contaminación. Cuando salgas de casa no te tienen que picar los ojos, no te tiene que carraspear la garganta, no estás respirando veneno, porque eso es malo. Y si nos damos cuenta de ellos, es la causa de muchas enfermedades, incluso muertes. En las ciudades actuales, la contaminación del agua, el aire y los alimentos se aleja mucho de lo que sería deseable. Aunque a veces nos sobrepase los límites que establece la ley, con el visto bueno de la industria, sí que es verdad que no nos produce ningún beneficio. Las ecociudades deberían prescindir de las industrias que utilizan los productos más contaminantes, como las relacionadas con la química del cloro y la petroquímica. Tales empresas deberían modificar sus métodos y materias primas para ser erradicadas. Por otra parte, se favorecerán las empresas dedicadas al desarrollo de la tecnología alternativa y a la producción a partir de materiales reciclados.
En descontaminación hay muchos ejemplos. En Berlín funcionan diversas depuradoras biológicas para aguas residuales a bases de filtros de plantas vegetales. Y la gran baza descontaminante de la ecociudad son los programas destinados al reciclado y evitar los residuos. Programas de recogida selectiva de basuras domésticas existen en todas las ciudades, pero hay que hacerlos más eficaces y más eficientes. En Seattle existe un ambicioso programa de recogida selectiva de basuras en el que de momento ya se reciclan el 60%. Las tasas más altas de reciclado se dan en Japón, con algunas ciudades en las que se recicla el 70% de los desechos. Los productos más contaminantes están empezando a prohibirse en diversas ciudades de Estados Unidos. Berkeley, Irvine, Newark impiden la utilización, producción o venta de productos que dañen la capa de ozono. Por supuesto, todo ello dentro de sus límites municipales. En Kalamazoo, Minnesota, se recogen los viejos aparatos de refrigeración para reciclar el freón. En Berkeley ha prohibido los envases alimentarios con poliestireno expandido. Portland y Minneapolis no se aceptan los envases alimentarios que no sean reciclables ni biodegradables. Luego también tenemos que tener en cuenta la contaminación acústica. Debería de ser minimizada en las ecociudades. Aparte de la reducción del ruido en origen, por ejemplo, desincentivando automóviles y motos, el decisivo uso de pantallas vegetales puede disminuir el ruido del tráfico en más de 10 decibelios. Los mejores resultados se obtienen alineando árboles perennifolios con arbustos a sus pies, entre la calzada y las aceras. En las vías con tráfico intenso deben plantarse barreras vegetales en las medianas. Asimismo, las plantas trepadoras favorecen el aislamiento térmico y acústico de los edificios. Es hacer la ciudad más verde. ¿Por qué? Pues evidente. El verde es salud. En el terreno de la alimentación, las ecociudades tenderán hacia la autosuficiencia, evitando el transporte de productos desde lejanas latitudes y favoreciendo la agricultura ecológica, libre de plaguicidas y abozados químicos. Además de los frutales y hortalizas que pueden crecer dentro del propio espacio urbano, en parques, jardines o tejados, las ecociudades fomentarán cinturones agrarios donde se cultive con métodos ecológicos y sostenibles. En Berkeley y Davis ya se producen en la actualidad buena parte de sus propios alimentos. Si ello es una realidad en algunos sitios, debemos de empezar a tener el cambio de actitud para que se produzca también donde nosotros estamos. Y bueno, vamos a hablaros de dos ejemplos. Arcosanti es una utopía ecotecnológica. La ciudad experimental de Arcosanti es una utopía futurista de trasfondo ecológico que se está edificando desde hace varios años en el desierto de Arizona, entre Phoenix y Flagstaff. De momento, viven en ellas más de 5.000 voluntarios que participan en su construcción. Se basa en las directrices de Paulo Soleri, un arquitecto filósofo que creó el concepto de arcología, arquitectura y ecología, un modelo de construcción urbana basado en estructuras tridimensionales simples e interrelacionadas en todas sus partes, minimizando el espacio de suelo edificado, que requiere poca energía, recicla a niveles de gran eficiencia y prácticamente no produce residuos. Esto es un ejemplo de que se pueden hacer cosas. Las ciudades no deberían extenderse horizontalmente, sino crecer de forma tridimensional, como lo hacen los organismos biológicos.
Las viviendas de Arcosanti están encaradas hacia el entorno natural que rodea a la ciudad. Grandes estructuras semicirculares a modo de conchas se orientan hacia el sur, permitiendo que la luz solar y el calor penetren en invierno cuando el sol está bajo en el horizonte. Invernaderos sobre los techos y las pendientes orientadas al sur proporcionan aire caliente y alimentos, utilizando una décima parte del agua necesaria para cultivar al aire libre. El sistema de transporte se basa en puentes, ascensores que conectan las diferentes alas de la estructura urbana. De hecho, otro de los proyectos actuales de Soleri es una ciudad para 10 millones de personas en las que no habrían automóviles y donde cada ciudadano podría visitar a otro con solo caminar unos minutos y coger uno o dos ascensores. Pese a la magnitud de dicha urbe, el paisaje se mantendría virgen a su alrededor. ¿Es una utopía? Por supuesto, pero también es un ejemplo de educación ambiental. Conducción de agua de los retretes hacia los invernaderos, aportando agua y nutrientes. Todo esto hace que los pobladores de la ciudad comprendan que forman parte de un ecosistema. Si quisieran echar gasolina por el desagüe, llegaría al invernadero y de allí a su mesa. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Estamos echando gasolina y contaminantes sobre nuestro alimento. En el norte de California, a unos 35 kilómetros de Sacramento, se encuentra la ciudad de Davis, que se ha convertido en un municipio ecológicamente muy destacado. Es una ciudad de 100.000 habitantes, con sus carriles bicis. A diferencia de los europeos, los carriles son allí bike lane, tan anchos como calzadas para automóviles. Por ellos circulan cientos de bicicletas, no solo estudiantes o amas de casa, sino ejecutivos, vendedores, repartidores de productos alimenticios, periódicos, etc. En Davis, solo 1 de cada 5 habitantes posee automóvil. Cuando en Estados Unidos es normal que las familias tengan 3 y hasta 4 coches a su disposición. 1/3 de todo el tráfico de Davis se realiza en bicicleta. Los automóviles han sido erradicados de amplias zonas de la ciudad y empiezan también a verse con mucha más frecuencia los automóviles solares e incluso eléctricos. Estos son ejemplos de que la ecociudad puede ser una realidad. De que en nuestras ciudades, si empezamos a cambiar nuestra forma de vivir, de actuar, nuestro consumismo, nuestra forma de proceder y de pensar, pues es posible que mejoremos en muchos aspectos. Así, la contaminación producida por el tráfico en Davis es muy baja. Para evitar cualquier asentamiento industrial en estos terrenos, se ha formado un cinturón verde con diferentes biotopos que protegen a la ciudad de la expansión de otras zonas, cosa que en nuestras ciudades no pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues las autoridades tienen que empezar a implicarse. Tienen que dedicar su esfuerzo y su tiempo a ver cómo podemos incentivar el verde y derivar la industrialización a otros sectores más alejados de la ciudad. Tenemos que incentivar el estar en la ciudad como toca, sintiéndose bien, y no simplemente como si fuéramos un número, algo como vive, estudia, trabaja y muere, un ser consumista que simplemente lo que hace es aportar su grano de arena a una sociedad en la que el dinero y el consumo son las prioridades. En Davis no se dan licencias a industrias contaminantes,
facilitando por otra parte el asentamiento de empresas de servicios. En la ciudad existe un consecuente sistema de reciclado de basuras domésticas, promovido por el ayuntamiento. En los cubos que se entregan a los ciudadanos, no solo se promueve la separación del papel, los residuos orgánicos y las sustancias tóxicas, sino que incluso los objetos de plástico van aparte, siendo reciclados por una empresa en las cercanías de Sacramento. Otro aspecto sorprendente de Davis son sus mercados de frutas y verduras, en plazas, al aire libre, en el mismo centro de la ciudad. Durante los últimos 10 años, el ayuntamiento ha potenciado los huertos urbanos y sobre todo los pequeños agricultores de las cercanías, agrupándolos en una cooperativa de productos agrarios. Tenemos que facilitar la labor a todo aquel que quiera subirse al carro de la ecología, que quiera vivir de otra manera, que quiera ayudar a todos los demás a intentar solucionar el problema que tenemos de alimentación, de servicios, de contaminación, porque tenemos todos estos problemas. Y no nos damos cuenta de que todo esto nos va a llevar a la deriva. Somos naturaleza y necesitamos a la naturaleza para vivir. No podemos erigirnos señores, reyes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos de paso en esta vida. Y tenemos que contar con lo que siempre ha estado, que es la naturaleza, nuestro planeta, nuestra casa. Son las plantas y animales que necesitamos para vivir, porque estamos dentro y no fuera de la naturaleza. En Davis, la mayoría de las frutas y hortalizas proceden de la misma región y en gran parte han sido cultivadas sin ninguna clase de productos químicos. Y nosotros nos esforzamos en meter camiones llenos de frutas y verduras de aquí para allá, en consumir carne producida a nivel industrial, tan solo teniendo en cuenta la rapidez que la tenemos que materializar para poder venderla y sacar beneficios. No, ese no es el camino. Tenemos que cambiarlo. Debemos consumir productos naturales, bien hechos, como antes se hacían. ¿Por qué? Porque en ellos nos va nuestra salud. No necesitamos la gran mayoría de cosas que nos están vendiendo. No las compremos. No tenemos que respirar aire contaminado porque tal persona o tal industria esté cerca de nosotros ejerciendo una producción que para conseguirla necesitas contaminar. No, no hace falta esto. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un mundo muy artificial y tenemos que volver a un mundo mucho más natural. En un barrio de la ciudad edificaron las Villas Homes, un complejo de unas 200 casas con energía solar pasiva y sistemas alternativos de ventilación. Se reintrodujeron los antiguos torrentes y se plantaron masas de árboles autóctonos. La entrada con coche se prohibió o se limitó simplemente a los moradores de esa zona. Fue un éxito. Y desde entonces los criterios de Villa Homes empezaron a aplicarse al resto de la ciudad. Davis es posiblemente el mejor modelo actual de ecociudad. No pretende atenuar los problemas de contaminación a través de algunos filtros y depuradoras, ni introducir algún que otro programa de reciclado para mostrar lo que la administración puede hacer por el medio ambiente. En Davis, el criterio es transformar la urbe en una ciudad ecológica, donde estos problemas sean detenidos en su misma raíz. Un fan de esta ciudad es el príncipe Carlos, actual rey Carlos III de Inglaterra,
que señaló que en Davis no se usa la ecología como adorno de la sociedad, sino que es la sociedad ecológica la que se complementa con los aspectos positivos del industrialismo. El cambio climático, todos los problemas que estamos teniendo, la contaminación, los problemas de vehículos, transportes públicos, alimentación, o sea, tenemos una serie de factores que influyen negativamente sobre nosotros y todo esto está escondido por una maraña de inputs, de comunicación, periodismo, incluso cultura, que es lo único que hacen es inhibirnos de todos estos problemas lo más posible hasta que llega el punto de que todos estos problemas afloran. Entonces es cuando ya nos damos cuenta de que no podemos seguir viviendo del modo en que lo estamos haciendo. Tenemos que volver a la naturaleza. Ecociudades. Tenemos que tener claro que todo esto tiene que acabar. El consumismo, el mundo del dinero, tiene que tomar menos protagonismo y ser más consciente de que debemos de tener claro que somos parte de la naturaleza y no reyes ni dueños de ella. Esperemos que sea así. Bueno, y con esto terminamos Cuerpo, Mente, Mundo, Radio Buñol. Espero poder contar con vuestra presencia en el próximo programa y espero que este programa os haya sido, pues eso, beneficioso y sobre todo que os haga pensar. Muchas gracias por todo.